Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, series, películas, chismes jugosos y por supuesto nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans durante semanas, la supuesta crisis nerviosa de Hande Erçel y la posible conexión con Kerem Bürsin. Sabemos que los nombres de Hande y Kerem juntos siempre levantan muchísima expectación, y esta vez no es diferente. Hemos visto rumores, especulaciones, incluso afirmaciones bastante alarmantes circulando por internet. Y como siempre estoy aquí para desentrañar la verdad, separar los hechos de la ficción y darles mi opinión honesta sobre todo este drama. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido nuevo así que siempre tendrán algo interesante para ver. Y si les gusta este vídeo en particular, déjenme un like, me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. La bomba explotó hace unas semanas, cuando empezaron a aparecer informes en varios medios de comunicación turcos, algunos más confiables que otros, seamos honestos, sugiriendo que Hande Erçel estaba experimentando una fuerte crisis emocional. Algunos titulares incluso usaban la frase crisis nerviosa, lo cual, como sabemos, es una acusación muy seria. Los informes alegaban que Hande estaba lidiando con un estrés extremo debido a una combinación de factores: la presión constante de los medios, el acoso de algunos fans, prefiero llamarlos haters en las redes sociales, las exigencias de su apretada agenda laboral y, por supuesto, las especulaciones sobre su vida personal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la información sobre la salud mental de cualquier persona es extremadamente delicada y privada. Los medios y nosotros como público tenemos una responsabilidad de tratar estos temas con respeto y sensibilidad. No deberíamos alimentar el morbo o sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores sin fundamento. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil decirlo con certeza. Hande Erçel es una figura pública muy reservada en lo que respecta a su vida personal. Raramente habla directamente sobre sus luchas o dificultades. Por lo tanto, la mayoría de la información que tenemos proviene de fuentes anónimas, fuentes cercanas a Hande o interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales y su comportamiento en público. Algunos medios afirman que Hande ha estado buscando apoyo profesional para manejar el estrés y la ansiedad. Otros sugieren que se ha tomado un tiempo libre del trabajo para recuperarse y recargar energías. Y luego está la conexión con Kerem Bürsin. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde las teorías de conspiración realmente empiezan a volar. Desde su separación, Hande y Kerem han sido objeto de constantes especulaciones sobre una posible reconciliación. Los fans de Anker, como cariñosamente se refieren a la pareja, analizan cada interacción, cada publicación, cada entrevista en busca de señales que indiquen que el amor sigue vivo. Y claro, cuando surgen rumores sobre la crisis emocional de Hande, muchos inmediatamente apuntan a Kerem como la posible causa, o al menos, un factor contribuyente. Las teorías varían. Algunos creen que Hande todavía tiene sentimientos por Kerem y que la dificultad de superar la relación es lo que está causando su angustia. Otros sugieren que Kerem podría haber intentado acercarse a Hande nuevamente, reabriendo viejas heridas y generando confusión. Incluso hay quienes creen que la presión de los fans de Anker, que insisten en su reconciliación, está teniendo un impacto negativo en el bienestar de Hande. Pero seamos realistas, todo esto son solo especulaciones. No hay evidencia concreta que vincule directamente la supuesta crisis de Hande con Kerem. Es muy posible que Hande esté lidiando con sus propios problemas personales, completamente ajenos a su relación pasada. La fama y la atención constante pueden ser increíblemente difíciles de manejar, y es comprensible que Hande, como cualquier ser humano, pueda sentirse abrumada en ocasiones. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una mujer muy ambiciosa y trabajadora. Ha estado involucrada en numerosos proyectos en los últimos años, tanto en Turquía como a nivel internacional. Esta intensa carga de trabajo, combinada con la presión de mantener una imagen pública impecable, podría fácilmente contribuir al estrés y la ansiedad. También es importante recordar que las redes sociales, aunque nos permiten conectarnos con nuestros ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y el acoso. Hande lamentablemente ha sido blanco de críticas y comentarios negativos por parte de algunos usuarios. Estas agresiones, por pequeñas que parezcan individualmente, pueden tener un impacto acumulativo significativo en la salud mental de una persona. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, debemos ser cautelosos a la hora de creer en todo lo que leemos en Internet. Muchos de los informes sobre la crisis de Hande son poco fiables y se basan en rumores y especulaciones.
En segundo lugar, debemos respetar la privacidad de Ande y no juzgarla basándonos en información no confirmada. Y en tercer lugar, debemos recordar que Ande es un ser humano con sentimientos y emociones como todos nosotros. Merece nuestro apoyo y comprensión, no nuestro juicio y críticas. En cuanto a la conexión con Kerem, creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Si bien es cierto que su relación pasada podría ser un factor en la vida de Ande, no podemos afirmar con certeza que sea la causa directa de su supuesto sufrimiento. Es muy posible que Ande esté lidiando con otros problemas personales, profesionales o emocionales. Lo que sí podemos hacer es enviarle a Ande nuestros mejores deseos y esperanza de que se recupere pronto. Le deseamos paz, tranquilidad y fuerza para superar cualquier desafío que esté enfrentando. Y esperemos que los medios y los fans sean más respetuosos y considerados con su privacidad en el futuro. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablar de algo que he notado en la reacción de algunos fans a esta situación. He visto muchos comentarios que romantizan la idea del sufrimiento y la angustia, como si el hecho de que Ande esté sufriendo por amor la hiciera más atractiva o interesante. Quiero dejar claro que esto es algo muy peligroso y problemático. El sufrimiento no es romántico y la angustia emocional no es un espectáculo para ser disfrutado. Debemos ser conscientes de que las personas que están lidiando con problemas de salud mental necesitan apoyo y comprensión, no romantización y explotación. Además, he notado una tendencia a culpar a Kerem por la situación de Ande. He visto comentarios que lo tachan de egoísta, insensible e incluso malvado. Creo que esto es injusto y contraproducente. No tenemos derecho a juzgar a Kerem basándonos en rumores y especulaciones. No sabemos lo que realmente sucedió entre él y Ande, ni tenemos idea de cómo se siente él ante esta situación. Es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propias emociones y luchas. En lugar de culpar a uno u otro, deberíamos centrarnos en apoyar a ambos. Deberíamos enviarles mensajes de ánimo y aliento, y respetar su privacidad. Deberíamos recordar que son personas reales, no personajes de una telenovela. Y deberíamos evitar alimentar el drama y la especulación, ya que esto solo contribuye a aumentar la presión y el estrés que están sintiendo. Ahora bien, dejando de lado la especulación y centrándonos en los hechos, ¿qué sabemos realmente? Sabemos que Ande es una actriz talentosa y exitosa, que ha trabajado duro para llegar a donde está. Sabemos que es una persona reservada y que rara vez habla de su vida personal. Sabemos que ha sido objeto de críticas y acoso en las redes sociales. Y sabemos que como cualquier ser humano puede experimentar estrés y ansiedad en ocasiones. En este momento lo más importante es que le demos a Ande el espacio y el respeto que necesita para recuperarse. Deberíamos evitar alimentar los rumores y las especulaciones, y centrarnos en enviarle nuestros mejores deseos. Esperemos que pronto vuelva a estar en plena forma y que pueda seguir deleitándonos con su talento en la pantalla. Y en cuanto a Kerem, también le deseamos lo mejor. Esperamos que esté bien y que pueda seguir adelante con su carrera y su vida personal. Recordemos que él también es un ser humano y que merece nuestro respeto y comprensión. Creo que es importante aprender de esta situación. Debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y acciones en las redes sociales. Debemos ser más respetuosos con la privacidad de las figuras públicas. Y debemos ser más comprensivos y solidarios con las personas que están lidiando con problemas de salud mental. La fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. Las figuras públicas también son personas con emociones y luchas. Merecen nuestro respeto y apoyo, no nuestro juicio y críticas. En resumen, este tema de Ande y Kerem es un recordatorio de lo importante que es tratar la información con cautela, respetar la privacidad de las personas y ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones, especialmente en las redes sociales. No nos dejemos llevar por el drama y la especulación, y centrémonos en enviarles a Ande y Kerem nuestros mejores deseos y apoyo. Uf. Eso fue un montón de información, ¿verdad? Espero que este vídeo les haya ayudado a aclarar un poco la situación y a separar los hechos de la ficción. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final y por escuchar mi opinión. Como siempre, quiero recordarles que la salud mental es algo muy importante y que debemos cuidarla. Si estás lidiando con estrés, ansiedad o cualquier otro problema emocional, no dudes en buscar ayuda profesional. No estás solo y hay personas que te quieren y que están dispuestas a apoyarte. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna verdad en los rumores sobre la crisis de Ande? ¿Creen que Kerem tiene algo que ver con esto? ¿Cuál es su opinión sobre la reacción de los fans a esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido nuevo así que siempre tendrán algo interesante para ver. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Profundizando en la crisis de Undercell, desglosando los rumores, especulaciones y la presión de la fama ***. Bien, volviendo al tema principal, la crisis nerviosa de Undercell. Vamos a desglosar esto un poco más. Ya establecimos que la información es en su mayoría no confirmada y que debemos tratarla con pinzas. Pero ¿cuáles son los posibles desencadenantes que podrían haber contribuido a esta situación? ***1. La presión de los medios y la imagen pública ***Undercell no es solo una actriz, es una marca ***. Representa belleza, éxito, talento y para muchos, un ideal aspiracional. Mantener esa imagen requiere un esfuerzo constante. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales se analiza meticulosamente. Imaginen la presión de saber que cada movimiento es escrutado, juzgado y potencialmente malinterpretado. Los paparazzi y la intrusión los paparazzi turcos, al igual que en Hollywood, son conocidos por su persistencia. Seguir a Hande, fotografiarla en momentos privados y publicar esas imágenes sin su consentimiento es una forma de intrusión que puede ser extremadamente estresante. Además, estas fotos a menudo se utilizan para crear historias sensacionalistas, alimentando aún más los rumores y la especulación. Las críticas constantes incluso cuando Hande intenta controlar su narrativa, las críticas son inevitables. Desde su apariencia física hasta sus elecciones profesionales, siempre habrá alguien que tenga algo negativo que decir. Ignorar estas críticas puede ser difícil, especialmente cuando se amplifican en las redes sociales. ***2. El acoso en redes sociales y los haters como mencioné antes, las redes sociales pueden ser un lugar tóxico. Hande ha sido objeto de acoso por parte de individuos que se esconden detrás de perfiles falsos. Estos haters a menudo la atacan por razones superficiales, como su apariencia, su relación con Kerem, o incluso su éxito profesional. El impacto del ciberacoso el ciberacoso puede tener un impacto devastador en la salud mental. Los comentarios hirientes y las amenazas pueden causar ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. Es importante recordar que las palabras tienen poder, y que incluso los comentarios aparentemente inofensivos pueden dañar a alguien. La dificultad de ignorar aunque Hande probablemente tiene un equipo que la ayuda a gestionar sus redes sociales, es difícil ignorar por completo los comentarios negativos. Leer insultos y acusaciones constantes puede ser extremadamente agotador y perjudicial para su autoestima. ***3. La agotadora agenda laboral Hande es una de las actrices más solicitadas en Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas, y también ha participado en campañas publicitarias para marcas importantes. Esta intensa carga de trabajo puede ser física y mentalmente agotadora. Las largas horas de rodaje los rodajes de series turcas suelen ser extremadamente largos y exigentes. Los actores a menudo trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana. Esto deja poco tiempo para descansar, relajarse y pasar tiempo con sus seres queridos. La presión de cumplir Hande tiene la responsabilidad de cumplir con las expectativas de sus productores, directores y fans. Esta presión puede ser abrumadora, especialmente cuando está lidiando con otros problemas personales. *4. Las especulaciones sobre su vida personal y la obsesión con Anker, la relación de Hande con Kerem Bürsin fue un fenómeno cultural. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans se enamoraron de su historia de amor fuera de la pantalla. Cuando se separaron, la decepción fue palpable. La presión de reconciliarse a pesar de que Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas, muchos fans se niegan a aceptar que su relación haya terminado. Estos fans constantemente los presionan para que se reconcilien, analizando cada interacción en busca de señales de esperanza. Esta presión puede ser extremadamente agobiante para ambos actores. El impacto en nuevas relaciones las constantes especulaciones sobre Anker también pueden dificultar que Hande y Kerem formen nuevas relaciones. Sus parejas actuales o potenciales pueden sentirse intimidadas por la obsesión de los fans y la comparación constante con su relación anterior. *5. Posibles problemas personales no revelados Es importante recordar que Hande es una persona real con una vida privada que no siempre comparte con el público.
Podría estar lidiando con problemas familiares, de salud, o de otro tipo que estén contribuyendo a su estrés y ansiedad. Asterisco 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 la importancia de la empatía asterisco asterisco no sabemos lo que está pasando realmente en la vida de Ande, y no tenemos derecho a juzgarla. Lo más importante que podemos hacer es mostrar empatía y comprensión. Asterisco asterisco profundizando en la conexión Kerem-Bürsin, realidad o fantasía de los fans, asterisco asterisco. Ahora, hablemos de Kerem. ¿Qué papel juega él en todo esto? Como ya he dicho, no hay evidencia concreta que lo vincule directamente con la supuesta crisis de Ande. Sin embargo, es innegable que su relación pasada sigue siendo un tema de interés para muchos fans. Asterisco 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 el legado de Senkalkapm asterisco asterisco la serie Senkalkapm fue un éxito internacional, y la química entre Ande y Kerem fue una de las razones principales. Su interpretación de Eda y Serkan cautivó a audiencias de todo el mundo, y muchos fans se enamoraron de su historia de amor. El legado de esta serie sigue vivo, y muchos fans se aferran a la esperanza de que Ande y Kerem puedan revivir su romance en la vida real. Asterisco 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 la dinámica post-ruptura asterisco asterisco después de su separación, Ande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. No han hablado públicamente sobre las razones de su ruptura, y han evitado ser fotografiados juntos. Esta falta de información ha alimentado aún más la especulación y los rumores. Asterisco 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 el